Amigos, ¿qué tal? Hoy es 11 del 09 del 17. Con ustedes, Florentino Corrales, director de temas políticos. El Consejo Nacional Electoral sancionó a varios partidos para las elecciones regionales de 2019. El Partido Opción Ciudadana, el de la U, el Liberal y el Conservador fueron sancionados por el Consejo Nacional Electoral y no podrán inscribir candidatos en varias circunscripciones electorales para las elecciones regionales de 2019. La decisión fue tomada con base en la inscripción de candidatos inhabilitados para los comicios realizados en octubre de 2015. Para esas elecciones, el Partido Opción Ciudadana inscribió a 112 candidatos inhabilitados, el Partido de la U 105, el Partido Conservador 60 y el Partido Liberal 49. Por esas faltas, el Consejo Nacional Electoral sancionó con suspensión del derecho a inscribir candidatos o listas en las próximas elecciones de autoridades locales, con efectos en la circunscripción en la cual se cometieron las faltas. Así las cosas, Opción Ciudadana no podrá inscribir candidatos para las asambleas de Antioquia, Cundinamarca, Guaviare y Meta, para las alcaldías de Sasaima en Cundinamarca, Contadero, Nariño y Puerto Santander en norte de Santander, y para los consejos de 78 municipios, entre los que se incluye el de Bogotá. Por su parte, la U fue sancionada para la inscripción en las asambleas de Cesar, Tolima y Valle del Cauca, las alcaldías de Santa Rosa de Osos en Antioquia, Tinjacá en Boyacá, Suezca en Cundinamarca y Colombia en el Huila, así como para los consejos de 76 municipios, también incluyendo Bogotá. Los liberales no podrán tener candidatos para la asamblea de Arauca, las alcaldías de Soledad en el Atlántico y Caucasia en Antioquia y los consejos de otros 32 municipios, entre ellos la capital. Por último, los conservadores fueron inhabilitados para la asamblea de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y para 47 consejos municipales. En temas políticos presentamos el informe del director. Una visita inolvidable. La peregrinación del Papa Francisco es y será histórica porque vino a reforzar el proceso de paz suscrito entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a dejar mensajes de paz, amor y reconciliación, mostrarse como sucesor del apóstol Pedro sin lugar a dudas. Y lo hizo plenamente convencido de que sólo así podrá haber ayuda para los pobres en el entendido de, comillas, sanemos el dolor y acojamos a todo ser humano que cometió delitos, los reconoce, se arrepiente y se compromete a reparar, contribuyendo a la construcción del orden nuevo donde brille la justicia y la paz, cierra comillas. Igual, el pontífice señaló, comillas, la búsqueda de la paz es un trabajo abierto, una tarea que no da tregua y que rige el compromiso de todos, que nos pide no decaer en el esfuerzo por construir la unidad de la nación y persistir en la cultura del encuentro, cierra comillas, algo que rechazan los opositores del mandatario de turno, encabezados por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Esas dos frases pronunciadas por Francisco son menciones que cobijan al binomio perverso y a pesar de los buenos oficios del pontífice no quieren dar el brazo a torcer. Francisco ha dejado lecciones inolvidables para una Colombia mejor, inspirada en las enseñanzas y doctrinas de Jesucristo. Había anunciado, comillas, yo prometo que cuando este acuerdo sea blindado por el plebiscito y el reconocimiento internacional, estaré en Colombia para enseñar la paz, cierra comillas. Y eso acaba de hacer, con la misma voluntad y misión pastoral propia de su investidura. Pues bien, ese reconocimiento allende las fronteras es un hecho innegable para Juan Manuel Santos, al punto de ser elegido Premio Nobel de Paz. Sin embargo, los celos, la envidia, el rencor, el odio que sintieron Uribe y Pastrana por la firma del acuerdo de paz que ellos en su momento no lograron, acrecentó una persecución que no ha tenido límites ni fronteras, pues han acudido a todos los escenarios posibles a difamar del gobierno y de Colombia. Eso, por tanto, no sucedió con Francisco, que llegó a Colombia y cumplió lo anunciado, sin prestarse al acostumbrado manoseo del binomio perverso, que no encontró interlocutor válido para prolongar su labor disociadora y de malos hijos de Colombia. ¿Qué dirán ahora? ¿Seguirán su labor? ¿Sus seguidores los dejarán solos rumiando su dolor? ¿Seguirán con la cizaña alborotada? En temas políticos, este fue el informe del director.
comillas, mucha alma enferma, cierra comillas, por la guerra en Colombia, dice el Papa Francisco. El Papa Francisco aseguró este lunes que a pesar del odio que han generado tantos años de conflicto en Colombia, percibió, comillas, las ganas de seguir adelante en el proceso de paz, cierra comillas, durante una rueda de prensa en el avión en el que regresó de ese país. Al respecto de la división del pueblo colombiano tras los acuerdos del gobierno colombiano con las FARC, Francisco señaló que tras muchos años de guerrilla, comillas, se acumula mucho odio, mucho rencor, mucha alma enferma, y la enfermedad no es culpable, llega, cierra comillas. Estas guerrillas, los paramilitares, la corrupción cometieron pecados grandes que causaron esta enfermedad del odio, agregó el pontífice al contestar a una de las preguntas de los periodistas que le acompañaron en este viaje. Para el Papa hay pasos que dan esperanza, y citó el último acuerdo del alto el fuego del gobierno con el ELN, que agradeció mucho, comillas, pero hay algo más que yo percibí, las ganas de ir adelante con este proceso, que va más allá de las negociaciones, es un deseo espontáneo, y ahí está la fuerza del pueblo, cierra comillas, consideró. A otra de las preguntas sobre la validez de este proceso de paz, Francisco contestó, como en la homilía del pasado domingo en Cartagena, con la que cerró el viaje, que un proceso solo irá adelante si el pueblo lo acepta. Si el pueblo no lo acepta, irá adelante solo por un tiempo, más o menos. El protagonismo de la pacificación es el pueblo, o solo se llegará hasta un cierto punto, cierra comillas, agregó, y aseguró que solo cuando un pueblo toma el proceso en las manos puede terminar con la guerra, cierra comillas. Francisco también se dijo conmovido por la alegría, la ternura, la juventud y la nobleza del pueblo colombiano. Aseguró que es un pueblo noble, que no tiene miedo a expresar lo que siente, que no tiene miedo a sentir y hacer ver lo que sienten. Agregó que aunque estuvo anteriormente 3 veces en Colombia, explicó que fueron breves estancias, 2 en Bogotá y 1 en La Ceja, y por tanto no conocía la Colombia profunda que se ve en las calles. Comillas, agradezco el testimonio de alegría, de esperanza, de paciencia, el de sufrimiento de este pueblo. Me hizo muy bien, cierra comillas, aseguró. El Papa Francisco afirmó además que la ONU debería hacerse oír para ayudar en el problema humanitario que existe en Venezuela, durante la rueda de prensa en el avión en el que regresaba de su visita de 5 días a Colombia. Al responder a una pregunta de los periodistas que viajaron con él sobre el papel del Vaticano en la crisis de Venezuela, Francisco dijo que la Santa Sede siempre habló fuerte y claramente. Comillas, lo que dice Nicolás Maduro, que lo explique él, no sé qué tiene en su mente, pero la Santa Sede hizo mucho, cierra comillas, subrayó sobre el papel del Vaticano en la crisis de ese país. El pasado agosto, Maduro criticó al secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, y a la Conferencia Episcopal Venezolana al decir, comillas, clamo por el espíritu verdadero cristiano del Papa y creo en él. Otra cosa es el Vaticano y la Secretaría de Estado del Vaticano. Sobre ellos no voy a hablar. Otra cosa es la Conferencia Episcopal Venezolana. Sobre ellos no voy a hablar, cierra comillas, agregó. A ellos, que los juzguen los pueblos, los católicos, concluyó Maduro. El Vaticano envió a un nuncio de primer nivel para el trabajo de los 4 expresidentes. Ha hablado con personas privadamente y yo me referí muchas veces al país en el Ángelus, siempre buscando una salida, ofreciendo ayuda, explicó hoy por su parte el Papa. Para Francisco, lo más doloroso en Venezuela es el problema humanitario. Comillas, tanta gente que escapa o sufre. Hay un problema humanitario que tenemos que ayudar a responder. Creo que la ONU debe hacerse oír para ayudar, cierra comillas. La fiscal de la Corte Penal Internacional ya está en Bogotá. Este domingo, en la noche, mientras el Papa Francisco se despedía de Colombia, aterrizaba en el país la gambiana Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional desde el 15 de junio de 2012. Como se había advertido, Bensouda viene con una agenda específica por trabajar las investigaciones por las ejecuciones extrajudiciales, los crímenes cometidos por miembros de las fuerzas militares contra civiles a quienes asesinaron e hicieron pasar como muertos en combate,
La primera reunión de la fiscal Bensouda este lunes fue con el presidente Juan Manuel Santos y luego con delegados de su gabinete. Se encontraron con ella el vicepresidente Óscar Naranjo, la canciller María Ángela Holguín, el ministro de Justicia Enrique Gil Botero, el exministro de Justicia Yesid Reyes y una de las asesoras del Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo en los diálogos de paz con las FARC, Mónica Cifuentes. Según reportó la Casa de Nariño, en ese espacio se habló sobre el proceso de paz. La agenda de la fiscal Bensouda para hoy incluye reuniones en la Fiscalía y con los presidentes de las altas cortes. Habrá encuentros también con gente de organizaciones de derechos humanos y con la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Colombia está en el radar de la Corte Penal Internacional desde 2004, año en que se estableció examen preliminar para el país. Desde entonces la Fiscalía de la Corte estudia si algún caso podría ser admitido por este Tribunal Internacional. En noviembre de 2012, cuando la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional emitió el primer reporte interino sobre Colombia, ese despacho explicó que había 4 aspectos en particular de Colombia que le inquietaban especialmente: el marco jurídico para la paz, las acciones de los grupos paramilitares, sus asociados y sus patrocinadores, crímenes sexuales y ejecuciones extrajudiciales. Este último punto es protagónico en la agenda de la fiscal Bensouda. Condenan a 7 años al director del DAS y piden investigar a Álvaro Uribe. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al director del DAS, Jorge Aurelio Noguera Cotes, a 7 años, 10 meses y 15 días de prisión por su responsabilidad en las labores de inteligencia ilegales que desplegó esa entidad entre 2003 y 2005. A la par de esa decisión se compulsaron copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que analice si hay mérito investigar al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, por su presunta participación en las chuzadas del DAS. En la condena, Noguera Cotes deberá cancelar, por concepto de indemnización de perjuicios morales, 100 salarios mínimos legales y mensuales vigentes a la fecha de su pago, a Gloria Inés Flores Snyder, Marta Cecilia Monroy y a los herederos Carlos Gaviria, Gustavo Gallón Giraldo y Miguel Alberto Flores Orozco. Igualmente deberá cancelar 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a Rodrigo Orozco, Víctor Albeiro Collazos Gaviria, Ángela María Solano Acosta, Patricia Pinzón Rivera, la Comisión Colombiana de Juristas y el Partido Político Centro Democrático Alternativo. La Corte condenó a Noguera por el delito de concierto para delinquir y cesó el procedimiento por el delito de abuso de autoridad en su contra. Además, ordenó indemnizar a Gloria Inés Flores, Gustavo Gallón y los familiares de Carlos Gaviria Díaz. La fiscal general de la Nación le solicitó a la Sala Penal la máxima condena contra el director del DAS, Jorge Noguera, por las denominadas chuzadas que ese organismo de inteligencia perpetró entre 2003 y 2005 durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La fiscal séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Floralba Torres, señaló que la responsabilidad de Noguera Cotes queda clara más allá de toda duda sobre las actuaciones del G3, un grupo al interior del DAS que realizó labores ilícitas con apariencia de legalidad. De la misma manera, la fiscal dijo que se trató de relacionar al colectivo de abogados José Alvear Restrepo con la guerrilla de las FARC, ya que este organismo, como a la Comisión Colombiana de Juristas, se les consideró como blancos y se les hizo labor de inteligencia para establecer sus finanzas. Para esto se creó el grupo denominado G3, que para la Fiscalía tuvo apariencia de legalidad, pero que trabajó como una fachada de actuaciones ilegales que se consideraban como de inteligencia y que eran informadas al alto gobierno. En el organismo en mención, sus integrantes, entre ellos el procesado como director, acordaron y se unieron al grupo con apariencia de legalidad que se había creado para cometer todo tipo de ilícitos, señaló la fiscal. De acuerdo con Torres, las labores de inteligencia justificados supuestamente en la seguridad nacional no eximían al DAS de respetar los derechos humanos y que la real finalidad era hallar información de estas organizaciones que sufrieron la interceptación de sus comunicaciones y sobre sus relaciones y actuaciones con grupos y ONG internacionales. Jefa de la Constituyente asegura que las Naciones Unidas construye falso positivo contra Venezuela.
La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que la Organización de las Naciones Unidas construye falso positivo contra Venezuela para justificar intervención imperial. La constituyentista aseguró a través de su cuenta en la red social Twitter que el cinismo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas rompe todos los esquemas morales y éticos y avala la violencia de la derecha venezolana contra el pueblo. Asimismo, tildó de príncipe imperial al Alto Comisionado y lo acusó de justificar terribles violaciones de derechos humanos de Estados Unidos y sus aliados contra la humanidad. Las declaraciones realizadas por la oficialista venezolana fueron una reacción por el discurso que dio hoy el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad el-Hussein, en el Consejo de Derechos Humanos por la situación política del país. Hussein aseguró que hubo crímenes cometidos por parte de las autoridades venezolanas en contra de los manifestantes en las pasadas protestas que dejaron 120 muertos, por lo que solicitó una investigación. Comillas, mi investigación sugiere la posibilidad de que se puedan haber cometido crímenes contra la humanidad, algo que solo puede ser confirmado por una investigación penal ulterior, cierra comillas, aseguró al-Hussein. El reenfoque del apoyo de la ONU a la paz, golpe a la ayuda humanitaria. Comillas, en 5 días, las Naciones Unidas planean eliminar de forma silenciosa el mayor cargo de la ayuda humanitaria en Colombia, el coordinador humanitario. Esto marcará el primero de una serie de tranquilos pero tácticos pasos para acabar con la ayuda financiera para el país. El organismo mundial enfocará su operación multimillonaria en la consolidación de la paz, enfatizando que la paz está para quedarse, pero esta visión es seriamente limitada y amenaza con socavar este histórico proceso, cierra comillas. La declaración es de Christian Business, director de país del Consejo Noruego para Refugiados, en un escrito público titulado, comillas, el juego de la ruleta de la ONU con Colombia, cierra comillas, en el que se advierte que los riesgos que se corren con el inminente retiro de esa ayuda en un país que, si bien firmó la paz, esta todavía no está consolidada. Comillas, las Naciones Unidas han escogido un momento peligroso para retirar recursos para la asistencia en Colombia. Al hacer esto, se amenaza con desentrañar la frágil paz que el país se ha esforzado tanto en conseguir, cierra comillas, agrega. Para Business, si bien el acuerdo con las FARC es histórico, ello no ha derivado en una paz inmediata. Comillas, cuando los combatientes de las FARC depusieron las armas a principios de este año, algunas de las zonas abandonadas por este grupo insurgente se convirtieron en botines codiciados de otros grupos armados que comenzaron a disputarse violentamente. Asimismo, disidentes se reagruparon y se mantuvieron activos, especialmente al sureste del país. Estos acontecimientos han traído consecuencias mortales para los civiles, cierra comillas, agrega. Según las informaciones de la organización no gubernamental, el conflicto ha obligado a más de 56.000 personas a abandonar sus hogares solo en la primera mitad de 2017. Asimismo, el número de personas desplazadas por la violencia aumentó 16% en los primeros 7 meses de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y esto ocurre a pesar de una reducción del 60% en los enfrentamientos violentos entre grupos armados desde 2012 hasta 2016, los desplazamientos forzados, el asesinato de activistas y líderes sociales y las amenazas y ataques contra civiles están en aumento. Por ejemplo, el reclutamiento forzado aumentó 150% este año en comparación con el mismo periodo de 2016. Comillas, mi organización, el Consejo Noruego para los Refugiados, ha hablado con familias obligadas a huir de sus hogares. Ellos nos cuentan sobre hermanas e hijos reclutados a la fuerza, de minas plantadas en sus territorios y de grupos armados que les impiden cultivar en sus tierras. En total, más de 7 millones de personas han sido forzadas a desplazarse dentro de Colombia, la mayor cantidad de personas en todo el mundo, más que en Afganistán, Nigeria y Sudán del Sur juntos, y un número más alto que el número de refugiados sirios
por un amplio margen, cierra comillas, sostiene Business, y pregunta, ¿es esta la imagen de un país preparado para dar por terminados los programas de ayuda humanitaria? Comillas, en su visita a Colombia la semana pasada, el Papa Francisco admitió que no todo el país era armonía. El alto jerarca católico pidió al gobierno nacional promulgar leyes para poner fin a la oscuridad de la injusticia y la desigualdad social que han alimentado la violencia endémica en la historia del país. Según Business, el gobierno colombiano está bajo una inmensa presión política, debe cumplir con los recientes acuerdos de paz con las FARC, también debe iniciar un proceso similar con la segunda guerrilla más grande de Colombia, el ELN, cuando el cese al fuego bilateral entre en vigor el 1 de octubre, y por encima de estas responsabilidades debe responder a la situación de inseguridad actual. Comillas, el apoyo humanitario internacional se necesita ahora más que nunca para garantizar que este delicado proceso no se arruine, cierra comillas, concluye, y termina su escrito reafirmando que siendo los colombianos algunas de las personas más resistentes del mundo, comillas, merecen el compromiso de la comunidad internacional para asegurar que la paz arduamente lograda se consolide y no se vea comprometida. La ONU debe jugar a largo plazo mejor, en lugar de celebrar la victoria antes de tiempo, cierra comillas. Recientemente, varias organizaciones humanitarias que trabajan en el país, entre ellas el Consejo Noruego para los Refugiados, la Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea, ECHO, la Embajada de Suecia, Cooperación Internacional Suiza, CODUCE, el Servicio Europeo de Acción Exterior, Acción contra el Hambre, Alianza por la Solidaridad y la Federación Luterana Mundial, habían prendido sus alarmas y habían expresado sus preocupaciones ante el inminente retiro de la ayuda económica para seguir con su labor. Comillas, Rodrigo Cadete debe prepararse para recibir toda la persecución, cierra comillas, dice el general Naranjo. El vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, se refirió al escape de Edgar Mesías Salgado Aragón, alias Rodrigo Cadete, quien fue comandante del Frente 27 de las FARC y se había acogido al proceso de paz, pero engañó a sus escoltas, los desarmó junto a otros hombres y huyó. Independientemente de los detalles, las circunstancias de modo y lugar, es que ese individuo debe prepararse para recibir toda la persecución militar, policial y judicial que corresponde. No estamos jugando con una especie de puerta giratoria en donde se ingresa a un proceso y se pueden ir sin que el Estado actúe como tiene que actuar para someterlo a la ley, cierra comillas, dijo el vicepresidente. Los hechos se registraron entre los municipios de El Paujil y Cartagena del Chairá, en Caquetá, cuando pararon a tomar algo, y allí, según las versiones de los escoltas, llegaron varios hombres armados y con ellos se fue el excomandante guerrillero. Por ahora las FARC no se ha pronunciado. Naranjo también se refirió a las denuncias sobre 25 narcotraficantes en las listas de las FARC, quienes pretendían tener los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz. Al respecto, el funcionario aclaró que se trató de intentos de colados, pues al final no fueron acreditados y que el proceso para verificar si son miembros o no de esa organización es muy riguroso. Comillas, no vamos a permitir que se use el proceso para abrirle espacio a delincuentes de narcotráfico comunes o miembros de crimen organizado, cierra comillas, dijo. También habló sobre la solicitud de sometimiento a la justicia del Clan del Golfo. Sobre este último tema dijo que se revisará con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación la posibilidad de aceptarla, pero que por pedido de estas entidades podría participar en este proceso la vicepresidencia. Comillas, la Fiscalía General de la Nación ha solicitado que la vicepresidencia participe y lo más seguro es que durante los próximos días tendremos esa reunión para tener claridad sobre cuál es el marco que llevó al gobierno a escuchar esa solicitud, cierra comillas, dijo. Naranjo aseguró que no se trata de una negociación política ni judicial, que no implica interrumpir los operativos contra la organización y que no se pone en duda la posibilidad de extradición. Esos criterios son las líneas rojas que impuso el gobierno. Yerry Mina ficharía por el Barcelona hasta después de Rusia 2018. El fichaje de Yerry Mina al Barcelona vuelve a dar de qué hablar. Hace algunas semanas la prensa catalana
dio por sentada la llegada del central caucano al Camp Nou para enero de 2018. Sin embargo, en Brasil empezó a circular una nueva versión del caso. Según Globo Esporte, la llegada de Mina al Camp Barca se dará en 2018, pero solo hasta después del Mundial de Rusia. El último informe del medio carioca afirma que Alexandre Matos, director deportivo de Palmeiras, viajó a Barcelona en la fecha FIFA para concertar con las directivas culés el traspaso del zaguero una vez finalizada la próxima Copa Mundo. La idea de verdad es mantener a Mina en sus filas el mayor tiempo posible para que el cafetero lidere el equipo a clasificar a la Copa Libertadores 2018 y que pueda disputar por lo menos la fase de grupos del certamen continental antes de ponerse la camiseta blaugrana. En el pasado mercado de pases, Palmeiras recibió ofertas superiores al acuerdo con Barcelona, 9 millones de euros, de clubes como el Inter de Milán y la Sampdoria. Sin embargo, el conjunto brasileño y el mismo jugador las rechazaron, esperando concretar el fichaje por el Barça. Mientras se define su futuro, Mina seguirá trabajando en la recuperación de su lesión en el quinto metatarsiano, que lo tendrá fuera de las canchas por lo menos otros 2 meses. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.